Hola, buenos días. Yo soy Zuli Marengo, residente de reumatología de tercer año. Les voy a dar la clase de síndrome autoinmune reumatológico. Bueno, las enfermedades del tejido conectivo, como ya sabemos, son todo este grupo. Entre esas tenemos la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerodermia, las miopatías inflamatorias, la vasculitis sistémica, el SAF, el Sjögren. Bueno, y todas estas que serían las mismas. Y cada una de estas enfermedades tienen un componente, son un grupo heterogéneo, en realidad enormemente, que pueden afectar cualquier órgano o tejido de la economía, se asocian con un riesgo cardiovascular elevado. Si bien el mecanismo inflamatorio es uno de los más frecuentes, no es el único. Dentro de eso tenemos el vasoespasmo, la trombosis, entre otros, y el compromiso orgánico genera morbilidad y puede determinar el pronóstico. Las características comunes de estas enfermedades son de etiología desconocida, multifactorial, patogenia inflamatoria crónica, autoinmune, predominio de sexo femenino, compromiso sistémico y asociación familiar. Autoinmunidad y genes. La probabilidad de desarrollar autoinmunidad y la severidad es función de la carga genética. Las enfermedades autoinmunes son poligénicas, involucran múltiples defectos genéticos y a mayor número de locus comprometidos, mayor penetrancia de la enfermedad. Estas son las características genéticas principales de las enfermedades reumáticas autoinmunes. En general tenemos la artritis reumatoidea, la heredabilidad de la enfermedad es un 60%, está asociado a en región HLA, al DRB1 y al DPB1. Y los genes no HL, no HLA, serían estos que están acá. Igual que la artritis psoriásica, la heredabilidad es en un 80% y la asociación en región HLA es al HLA-CW0602 y los no HLA son estos, que es el IL12B y el IL23R. Y en la espondilitis anquilosante la heredabilidad sería el 97% de los pacientes y está asociado al HLA-B27 y los no HLA está el ERAP1, que es uno de los causantes o de los que se considera que están en la fisiopatogenia de la enfermedad. El lupus eritematoso sistémico, el 66% son heredabilidad de la enfermedad y las asociaciones en región HLA tenemos el DRB1, el DQA1, el ENOCH4 y el MICB. Y los no HLA serían las STAT y el C1Q, entre otros, la receptor, entre los otros. Esto de la etiopatogenia multifactorial, como ya todos sabemos, todos los pacientes tienen que tener una predisposición genética y las influencias epigenéticas que deben tener o las influencias del medio serían la dieta, el tabaquismo, la vitamina D, los metales, la medicación, las infecciones, los pesticidas, otras exposiciones, el sílica, el microbioma y los solventes. Esa predisposición genética hace que, incluyendo con todos esos factores o todas esas influencias epigenéticas, disminuyó la tolerancia de los antígenos, desarrollo de autoanticuerpos, genera un daño tisular y esto ocasiona o genera el inicio de los síntomas y que se genere la enfermedad o la clínica de dicha enfermedad. En cuanto a los autoanticuerpos de las enfermedades reumáticas, los factores reumatoides o el factor reumatoideo va a reconocer epítopes localizados en el fragmento FC de la inmunoglobulina y suele ser de la clase IgM y se detectan por nefelometría o ELISA en un 70 o un 90% de los pacientes con AR grave, aunque en las unidades de asistencia primaria la sensibilidad es menor del 36%. Los anticuerpos frente a las proteínas citrulinadas que reaccionan con otras proteínas citrulinadas como la vimentina, el colágeno tipo 2, la fibrina, fibrinógeno, proteína básica de la mielina, la alfa-enolasa y proteínas nucleares del virus de Epstein-Barr o el péptido citrulinado cíclico. Son característicos estos de la AR
tiene una sensibilidad de un 70-80% y una especificidad del 94 al 99%, y tiene un valor predictivo positivo de 87%. Esto es el desarrollo escalonado de los anticuerpos y de los pacientes que tienen AR con ACPA positivo. Están las personas en riesgo, están los factores ambientales y genéticos, el desarrollo del ACPA, y obviamente estos factores también tienen una carga genética y obviamente desarrollan la artritis reumatoidea con anticuerpos ACPA positivos. Por lo general esto se hizo en pacientes que estos factores ambientales, el estilo de vida, son importantes, como ya lo dije, para el desarrollo del ACPA, y los factores genéticos para el desarrollo de AR en las personas con estos anticuerpos positivos. Los anticuerpos antinucleares son anticuerpos dirigidos contra autoantígenos localizados en el núcleo celular. La mayoría de los ANA y de los anticuerpos anticitoplasmáticos se detectan conjuntamente mediante IFI sobre células epiteliales humanas que son del carcinoma laríngeo, que es el EP2, que es el que se usa actualmente. Esto es una tabla en donde habla de todos los autoanticuerpos en las enfermedades reumáticas autoinmunes. Como ya les había dicho anteriormente, la artritis reumatoidea tenemos el factor reumatoideo y los anticuerpos frente a proteínas citrulinadas, que es el anti-CCP, que es como les dije, que tenía mucha más especificidad y sensibilidad que el factor reumatoideo. En el lupus eritematoso tenemos el anti-DNA nativo, el anti-SM, los antifosfolípidos, pero también podemos tener el U1-RNP, el RO, el LA. En la polimiositis tenemos los antisintetasa, los anticuerpos asociados a neoplasia y otros específicos a polimiositis. En la esclerosis sistémica tenemos el esclero70 y el anticentrómero y los antinucleares. En la enfermedad mixta del tejido conectivo tenemos el U1-RNP, en el CIOR, en el RO y el LA, el factor reumatoideo, pero igual para ahora, para los criterios de clasificación, se utiliza más el RO que el LA. La vasculitis necrosante sistémica tenemos el anticitoplasma de neutrófilo humano y el antimieloperoxidasa y el anti-PR3. Y el síndrome antifosfolípido tenemos las anticardiolipinas, la beta-2-glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Esto es las indicaciones que son importantes para el estudio de los anticuerpos antinucleares. Las absolutas, los síntomas generalmente relacionados con enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas son combinación de síntomas que sugieren LES, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, polimiositis, síndrome de Sjögren o artritis reumatoidea, que tenga una artritis idiopática juvenil, hepatopatías autoinmunes, eritema malar en mariposa, lupus discoide, lupus eritematoso cutáneo subagudo o fotosensibilidad, esclerodactilia o esclerodermia, fenómeno de Raynaud, edema en el dorso de las manos, hipomotilidad esofágica o fibrosis pulmonar, pápulas de Gottron, heliotropo, seroftalmia o nódulo reumatoideo. Y las relativas que pueden estar relacionados a estas enfermedades reumáticas son la oligoartritis o poliartritis no erosivas, úlceras orales, alopecia, lesiones eritematopapulosa inespecíficas, vasculitis, serositis, proteinuria, alteraciones del sedimento renal, insuficiencia renal, manifestaciones del sistema nervioso central y periférico, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, no relacionadas con fármacos a trombosis. Las telangiectasias, las calcinosis o lesiones isquémicas en los dedos, artralgia, debilidad muscular, mialgia, aumento de enzimas musculares. Y linfadenomegalia, serostomía, rigidez matutina, articular o poliartralgias inflamatorias. Esto, como ya sabemos, es la artritis reumatoidea. Vemos toda la subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas. Obviamente hay todo lo que es alteración de la alineación, hay compromiso prácticamente, pueden haber erosiones, sí, pero lo que llama más la atención es obviamente estos mecanismos inflamatorios que se ve,
Y este es una ecografía articular con un Power Doppler positivo, que vemos que todas estas zonas, que prácticamente son una articulación, que vemos que donde está la erosión, que sería acá, entra, que es donde está la inflamación básicamente, y eso nos quiere decir que el paciente tiene gran actividad de la enfermedad. Si bien es una de las ayudas diagnósticas, lo importante es el examen físico, y todo lo que es la clínica del paciente. Concomitancia de enfermedades autoinmunes tenemos la tiroiditis, el síndrome de ojo seco, el Raynaud, el vitiligo, la celiaquía, la diabetes. Bueno, y en el lupus eritematoso sistémico vamos a ver que los criterios de clasificación tenemos el rash malar, rash discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis. Y esto es una paciente con un rash malar que respeta el surco nasogeniano, lo vemos claramente acá. Esto es un rash discoide, estos son como las primeras fases que se ven del rash discoide, en donde vemos el eritema papuloso. Acá vemos un rash discoide, eritema y con ya un poco más de atrofia. Las úlceras orales, que es importante esto de las úlceras orales, determinar si son úlceras que son dolorosas, si pensamos que pueden estar asociadas o no al lupus, o pueden ser micosis o por algún tratamiento, ya sea pacientes que utilizan corticoides. Entonces, esto es importante, evaluar si el paciente son úlceras dolorosas, si las tienen presentes, si son blanquecinas, si no, es importante. En cuanto al compromiso renal, vemos que tienen que tener proteinuria de más de 0,5 gramos, compromiso neurológico, que tengan psicosis, convulsiones, compromiso hematológico, leucopenia, anemia con reticulocitos, linfopenia, trombocitopenia, y el compromiso inmunológico tiene que tener DNA, SMIC, anticuerpos antifosfolípido, PDRL, positiva, que sea falsa, y un FAN que tenga con título e imagen o patrón, ya sea por IFI. Bueno, como todos sabemos, lo importante del lupus es evaluar si el paciente tiene actividad o no de la enfermedad. Entonces vamos a tener que el DNA está aumentado, el complemento bajo, pero también tenemos que evaluar si este complemento bajo, porque muchos pacientes cuando debutan con su actividad siempre tienen complemento bajo y lo van a tener por todo el tiempo de su enfermedad. Eso habla de que va a tener una o complementemia histórica, y eso hay que determinar porque muchos pacientes la pueden tener por siempre y no quiere decir de que siempre estén activos. Hace parte de su enfermedad y no cambia. Pero lo importante siempre es la clínica. Estos son métodos complementarios que nos van a ayudar a evaluar al paciente junto con la clínica. Las señales de alarma, como les decía, fluctuaciones en los títulos y observar la historia serológica, como les mencionaba, de cada paciente. El síndrome de Sjögren, ya sabemos que el síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario. Secundario, artritis reumatoidea, esclerodermia, lupus o polimiositis. Las causas de ojo seco, como todos lo sabemos, antes de evaluar un ojo seco hay que preguntarle si consume drogas, la principal, los antihistamínicos, psicotrópicos, anticolinérgicos. Estas pueden estar asociadas a enfermedades como la sarcoidosis, la diabetes, la tuberculosis, la HIV y la hepatitis. La queratoconjuntivitis zika, que pueden tener serostalmía, sensación de cuerpo extraño, pruritos, secreciones matinales, ojo rojo. Serostomía, glossitis, caries y pérdida de piezas, digeusia, ardor, tumefacción parotidia recurrente y disfagia alta. Esto es como un cuadro en donde quise colocar cuando es un síndrome de Sjögren primario y secundario. El primario ya sabemos que es temprano, la duración es prolongada, la hipertrofia parotidia es frecuente, el vacío de adenomegalia siempre van a estar presentes, las manifestaciones extraglandulares son frecuentes, vasculitis o linfoma es probable. El ROI y el LAB van a ser siempre positivos. Mientras que en la secundaria es mucho más, el comienzo es tardío, la duración es menor, pues es muy raro que tenga hipertrofia parotidia, el vacío de adenomegalia también es raro, las manifestaciones extraglandulares es poco frecuente y la vasculitis o linfoma es raro. Y los anticuerpos son negativos. Dentro del laboratorio inmunológico vamos a tener que es un FAN, por lo general la imagen del FAN es moteado,
el ROI positivo, igual para los criterios solo se está utilizando el RO. El comienzo temprano, duración prolongada, va a tener aumento también de parotidio recurrente, el aumento del vaso, de ganglio, vasculitis y citopenia. Puede tener un CH50 que puede ser normal o bajo, y las crio van a estar, pueden estar elevadas. El factor reumatoideo puede aparecer en un 36 a un 74% de los pacientes, y esto puede estar asociado a crioglobulinas, puede estar asociado a artritis y manifestaciones extraglandulares. En cuanto a la dermatomiositis, polimiositis, pueden tener debilidad muscular, mialgias, artralgias, artritis y compromiso cutáneo. Las miopatías inflamatorias, como todos sabemos, pueden ser las dermatomiositis, la miopatía con cuerpos de inclusión, las miopatías inflamatorias idiopáticas, la polimiositis y la miopatía necrosante. La incidencia actual anual es de 1 en 100.000. Los criterios de clasificación, que son los criterios de 1975, que por lo general se usaron hasta hace 2-3 años, en donde consideraban que el paciente tenía que tener debilidad muscular, biopsia muscular, con evidencia de miositis, elevación sérica de enzimas musculares, un patrón electromiográfico de miositis, rash típico de dermatomiositis. Por lo general, esta última clasificación ya sacó lo que es el patrón electromiográfico de miositis, porque por lo general este patrón o el electromiograma se utiliza para aquellos pacientes que en realidad se busca descartar que tengan un compromiso neurológico. Y elevación de las séricas enzimas musculares, por lo general no todos nuestros pacientes van a tener enzimas elevadas, porque pueden ser dermatomiositis amiopáticas o que pueden llegar a tener enzimas normales. Y lo que se incluyó fue el JO dentro de los criterios nuevos, y obviamente le dan mucho valor a la resonancia magnética para evaluar el edema en la cintura escapular, y nos ayudarían a hacer el diagnóstico de nuestros pacientes. Esto es un eritema heliotropo. Lo que vamos a ver es ese eritema rojo violáceo de párpados y zona periorbicular. La intensidad del eritema varía en horas, y hay un marcado edema de párpados y de tejidos periorbiculares. Las pápulas de Gotrón, que es un eritema maculopapular sobre prominencias óseas, nudillos, codos y rodillas, y en áreas periunguiales, eh, eh, y también el signo de Gotrón, que son placas eritematoviolaceas descamativas formadas por la evolución de las pápulas de Gotrón. Sería eritema sobre los nudillos, y este eritema también periunguial también. Y estas son las alteraciones periunguiales que ahorita les decía: la hiperkeratosis e irregularidad de la cutícula y eritema difuso del lecho ungueal, que es lo que se va a mirar en esto. El rash eritematoso, que lo vamos a ver en la parte anterior del tórax, y el signo del chal, que lo vamos a ver en la parte posterior del tórax. Las manos de mecánico, ¿sí? Y acá quise colocar un poco para ver la diferencia con la rugosidad y la hiperkeratosis que se ve en estos pacientes. Esto es pacientes que se pueden ver calcinosis, ¿sí? Y estas son las calcinosis también que se pueden llegar a ver en estos pacientes. Dentro de las manifestaciones respiratorias, todos sabemos que una de las cosas son la insuficiencia ventilatoria, que pueden generar a nivel intercostales, del diafragma, neumonías por aspiración, tos seca y disnea por enfermedad intersticial, que es lo que nosotros conocemos como un síndrome antisintetasa, que es una de las cosas que es una de las urgencias nuestras y que se van a presentar en nuestros pacientes. Otra de las cosas sería la esclerosis sistémica, que como sabemos, la esclerosis sistémica hay dos subtipos, que pueden ser la limitada y la difusa.
La limitada siempre lo que tenemos es esta palabra que es el CRES, que lo que nos dice es que es calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, lismotilidad esofágica y telangiectasia. Y dentro de las difusas tenemos a la cutánea difusa, el Raynaud, la fibrosis pulmonar, el compromiso gastrointestinal, las crisis renales esclerodérmicas y la fibrosis miocárdica. Esto es una paciente con unas características o una fase muy típica de nuestros pacientes con esclerodermia que tienen, tienen microstomía, tienen los pliegues periunguiales, ¿sí? Es lo más característico. Las contracturas, los pliegues y el cambio de coloración es típico en nuestros pacientes. Y otra de las cosas, que es lo que también tenemos que siempre preguntarle y que pueden preceder a las manifestaciones que pueden llegar a presentar, es el Raynaud, ¿sí? Por lo general, para nosotros decir que tiene Raynaud, tiene que tener 2 de las 3 características, o sea, tiene que ser un Raynaud bifásico, ya sea que sea un color blanco o rojo o violáceo, ¿sí? O sea, tiene que tener 2 de esas características para considerar que es un Raynaud y obviamente tenemos que, esto aparece con el frío o en los episodios que en el paciente se coloca al estrés. Esto es lo que nosotros llamamos lo que es el pitting scar en nuestros pacientes o mordeduras de rata, que esto es como una de las primeras fases y lo que nosotros debemos evitar para la formación de las úlceras en nuestros pacientes. Y en cuanto a la vasculitis, nosotros ya sabemos que las vasculitis pueden ser de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. No siempre esto se cumple porque a veces las de mediano vaso pueden ser, pueden comprometer pequeños vasos y viceversa. Dentro de la de grandes vasos tenemos la arteritis de Takayasu y la arteritis de temporal. Mediano vaso tenemos a la poliarteritis nodosa, que es la PAN, y la enfermedad de Kawasaki. Los pequeños vasos tenemos la enfermedad de Wegener, el Sjöstrauss, la PAN, que es la poliangiitis microscópica, y la vasculitis por hipersensibilidad. Bueno, siempre debemos sospechar de vasculitis en pacientes que tienen mialgia, debilidad, dolor, distensión abdominal, perforaciones, infiltrados, nódulos, cavidades pulmonares, mononeuritis múltiple, compromiso del sistema nervioso central. Bueno, cuando tenemos la sospecha de vasculitis tenemos que pensar también en descartar o que siempre o se puede llegar a presentar como una enfermedad multisistémica que tiene un síndrome febril prolongado, que puede llegar a tener nefropatía compatible con una glomerulonefritis, signos y síntomas de isquemia, livedo, púrpura palpable, nódulos y úlceras. Bueno, estas son las lesiones típicas de la vasculitis en los pacientes que se pueden presentar en los miembros inferiores. Esto es otra de los signos que se puede llegar a presentar en los dedos, en las extremidades, sobre todo en las partes distales. Se pueden presentar como este tipo de lesiones, tipo ya como formas de úlceras, y que también estos pacientes cuando las presentan hay que estudiarlas. Por lo general, el motivo de consulta de estos pacientes es en cuanto a la actividad de la enfermedad. Pueden estar con infección o pueden tener superposición de infección y actividad, toxicidad por drogas, cronicidad, enfermedades inmunológicas asociadas o enfermedades coincidentes. Y eso era todo. Así que muchas gracias por su atención.